Ya, no me he dicho nada. Hola, amigos de Acuario, bienvenidos a su predicción de febrero 2025, Día de los Enamorados. Vamos a ver qué sale en esta predicción. Dice juicio, no sé. Dice 2 de oro. Dice estrella. Sota de copa. 4 de copa. Dice, el que quiere besar, busca la boca. La verdad es que las cartas aquí son más sexuales que íntimas, ¿no? Dicen las oportunidades las pintan calvas. Hay mucha ambigüedad, mucha dualidad en estas cartas, mucha sinvergüenzura, mucho sexo, mucha depravación. Que por el otro lado me parece muy divertido, ¿no? Yo estoy ahí intentando ahí de mantenerme conservador en la situación e imparcial, pero veo las cartas y se me sale mi diente coyote y digo, ¡ah! Está bueno. Pero también es cierto que no es, no es como asociado, vamos a poner esa palabra, no se asocia correctamente orgía y perversión con Día de los Enamorados, son dos cosas diferentes. No me las mezclen, carajo. Pero es lo que hay aquí. Es decir, el Día de los Enamorados, vamos y montamos una juerga, 50 parejas y montamos el show completo. Eso no es el Día de los Enamorados, por favor, no se desvirtúen. Pero sí es cierto que, como digo, es lo que plantean las cartas. Hay que tener un poquito de cuidado y de sensatez. Porque en la parte más íntima del inconsciente del ser humano, esas bacanales y esas orgías son bien apetecibles y habrá mucha gente que se echa cruz y dice, ay no, Ricardo, pecado, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, Dios, me voy a tener que ir a confesarme 7 días seguidos porque Ricardo dijo que yo soy, que me puede gustar una orgía. No, vamos a ver. La sociedad actual nos dice que eso está mal. Pero nos vamos para el Oriente Medio y todavía hay arenes. Nos vamos a cualquier lugar del mundo, la que sea. Y lamentablemente hay prostíbulos que muchos dirán, ay, a las niñas las llevaron engañadas, ay, es que tengo ligada, no, que la necesidad. Pero no nos equivoquemos en el patrón de lo que yo estoy intentando explicarle, de que hay una selección de hombres y mujeres en la que la perversión de ese inconsciente va y dice, la quiero más gordita, la quiero más bajita, la quiero más delgadita, la quiero más voluptuosa o voluptuoso, o más musculoso. Y lo vemos en los arenas. Y yo lo que estoy intentando de plantearles es lo que les sale a las cartas a ustedes. Yo no es que estoy intentando de explicarme yo a mí mismo. La carta del juicio ya de una vez pone las cosas en ese bien y mal, en ese gris de bien y mal, que ese punto
perfecto de equilibrio. Ponme aquí la cámara de la cara. Cuando estamos buscando ese equilibrio aquí, este equilibrio es gris. Aquí es blanco, aquí es negro, pero aquí es gris. ¿Qué significa gris? En este caso que estamos hablando de la sexualidad y de este planteamiento. Gris es que ni es blanco ni es negro. Ah, cuidado con el gris. Dicho esto, dice 2 de oro. 2 de oro es se plantea la oportunidad porque es la carta del cordón umbilical, o sea, algo empieza en la mañana y se acaba en la tarde. Y ya está, se planteó la oportunidad y hasta aquí llegamos. Pero esa oportunidad viene marcada por la carta de la estrella. Y ahí es donde se me plantea el problema, porque la estrella me va a dar oportunidad, 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 es decir, una continuidad de oportunidades. Llamémoslo unos eslabones en una cadena. Pero tengo una cadena de más de un eslabón que me lleva a sota de copa. En sota de copa me doy el tupé de escoger cuáles son los eslabones que yo quiero para mi cadena. O sea que yo empiezo el día de los enamorados con una rubia, sigo con una morena, después con una alta, después con... Y si es con hombre, pues la misma cuento. Y si es con homosexual igual, y si es con bisexual igual, aquí se aumenta la gana. Y la carta que aparece abajo, 4 de copa, ahora es donde está el problema. Y dice, y todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué se le puede recomendar para el Día de los Enamorados a el signo de Acuario? Que se ponga el sombrero o que exigen que se ponga el sombrero. ¿Qué más voy a decirle? Van a tener una relación con una persona que no es su pareja, pónganse el sombrero. Van a tener relación con una persona que es su pareja. Si no han estado todo el día, pónganse el sombrero. Yo tengo por ahí unos cuantos acuarianos que me van a querer matar. Me deja... Lo que sí puedo decir es que ustedes son los que se lo van a pasar mejor de todos en este Día de los Enamorados, porque de aquí para atrás hay tormenta, bueno, que granizada, temblores, terremotos, huracanes, tempestades, incendios, ya no sé cuánta vaina rara hay en este mundo va a pasarle al resto de los signos. Y ustedes, bien, dale a tu la. Interesante. Y mira Acuario que se la da tan modosito. Dice 4 de espadas, estas son en las generales. Dice que hay que tener cuidado con problemas de salud que pueden llevar al quirófano. Y ustedes saben que yo no soy de los que anda todo el tiempo ahí que te vas a morir. No, a mí eso no es de lo mío. Pero sí es verdad que 4 de espadas y las de espadas no son buenas cartas, ¿ok? Son una mala sociedad en cartas. Y más cuando aparecen que en este caso el conflicto es 4 de espadas. Esto quiere decir cama larga, enfermedad, padecimiento. Y dice que esto se resuelve en mano del cuchillo.
Entonces hay que tener cuidado que si la gente se siente mal, ir al médico. ¿Por qué? Porque de repente tienes una piedra en el riñón y van y te le meten ultrasonido o alguna otra técnica y la piedra cede rápidamente. Pero tú por no querer ir al médico, te creas un problema y la piedra queda en una mala posición, en un mal lugar y ya hay que salir corriendo. Tienes que ir para el médico, en este caso supongo que no te echarán cuchillo, pero o un infarto, entonces hay que meterte un cateterismo, entonces volvemos a lo mismo. Hay que evitarse estas cosas. Cuando yo la veo digo, ok, cuidado. Dice tres de espada y se resuelve lo que hay que resolver. Reina de basto. Tres de basto. Bueno, lo primero que nos dice la carta es que la parte de la salud de la que nos viene hablando se resuelve correctamente porque tengo tres de basto en la carta de la conclusión y tres de basto en la carta de la salud. Entonces me está diciendo que el problema de salud que se ve se resuelve, pero se resuelve en un periodo largo. No es que entro en el médico en la mañana, me operan y me recupero en una semana, no. Lleva su recuperacióncita. Dice que es un buen momento para cambiar de empleo o conseguir empleo. Pero también nos dice que para cambiar de empleo o conseguirlo hay que cambiar en el rubro donde uno trabaja. Es decir, toda la vida has estado trabajando en cocina dentro de la hostelería y ahora vas a tener que ser barman o camarero o portero o taxista. Pero lo que no vas a seguir siendo cocinero por ahora. Porque Reina de Bastos dice que el cambio que se presenta nos lleva a otra cosa. También dice que son buenas las mudanzas porque nos llevan de una ciudad a otra. Dice que hay que tener cuidado con cambios de pareja porque tienes una pelea con tu pareja y se cambia. Ya no es la misma, ya se rompió la relación por tres de espada, Reina de Bastos. Y dice, ya después tendrá otra, tres de bastos. Pero si usted quiere mantener su relación de pareja, no pelee ni discuta porque ya sabe que si después me escribe y me dice, ay Ricardo, mi pareja me abandonó. Yo te voy a decir que si no eres Acuario. Ah, ok. Te lo dije. Ay, están como He-Man aparte de todo. Esta carta, ya lo decía en las cartas anteriores, las del amor, y también estas actuales. Esta es una de esas palabras que uno a veces no quiere leer. Poder. Cuando yo, Ricardo, soy el que tiene el poder, si las cosas me van bien o mal, lo malo de esto es que no le puedo echar la culpa a nadie. Son mías. O sea, en mi barranco yo me lo asumo. Pero yo no puedo decir que la culpa fue de Roberto, de Antonio, de Francisco, de Clodomir. No, 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 no. Poder. Tú. Entonces, le pusiste los cuernos a tu pareja, la culpa es tuya. Rompiste tu relación de pareja, la culpa es tuya. Fracasaste en algo, la culpa es tuya. Aquí no es que el profesor, porque te tiene rabia, te puso una mala calificación. Mentira. Aquí fracasaste por cuenta tuya. Entonces, cuidado, porque se pueden hacer mucho daño durante este mes o les puede ir muy rico.
Ese sería el mensaje final. Un abrazo grande para todos, Dios los bendiga, los quiero mucho, pásenla rico, compartan, nos vemos en una próxima oportunidad.